Buenas noches. Vamos a recitar el poema titulado Máximo Gómez, escrito por el cubano Ricardo Cáceres. Nuevo Aquiles su espada parecía, el rayo de la guerra refulgente, llenó de luz la libertad su frente y mantuvo en su pecho la energía. El talento de Washington tenía, la cólera del mar su voz rugiente. y presa del terror la hispana gente. Temblaba de su audacia y su audacia. Fue cual Bolívar en la acción en la acción de Bizarro. Dentro de su mezcla, Fue cual Bolívar en la acción Bizarro, en el mismo molde en que vacióse el alma del héroe de Junín, formó su barro, y en América, grande entre los grandes, merece, como aquel, la misma palma y el mismo esplendor, los altos Andes. Gracias. Un recital poético en honor a nuestro generalísimo Máximo Gómez Ibáez, el banilejo más alto que ha tenido nuestro pueblo, a cargo de dos estudiantes del Politécnico, Máximo Gómez, Moreira Guerrero y Tanya Mejía. Un fuerte aplauso para esta presentación artística de introducción. Para brindar más solemnidad al inicio de este acto conmemorativo al 120 aniversario del inicio de la guerra necesaria, epopeya que forma parte intrínseca en la historia de Cuba y que da inicio también al proceso independentista de la hermana república, vamos a ponernos todos de pie para entonar primero las notas gloriosas de nuestro himno nacional dominicano y luego las notas gloriosas del himno nacional de la hermana República de Cuba. Estuvimos escuchando las notas gloriosas de nuestro himno nacional dominicano y también las notas del himno nacional de la hermana República de Cuba, forma en que iniciamos de manera solemne este acto conmemorativo al 120 aniversario del inicio de la guerra necesaria, un hito que marca trascendentalmente la historia de Cuba y que tiene a uno de los hijos de Baní como uno de sus protagonistas. Nos referimos al general Máximo Gómez Ibáez, un hijo de este pueblo, un hijo a quien siempre meritamos su ejemplo y por supuesto su accionar. Es por ello que la Fundación Máximo Gómez, recientemente constituida, ha seleccionado este Auditorium Manuel de Jesús Perelló del Centro Cultural Perelló para la celebración esta noche de este acto que también marca la hermandad
entre ambas naciones, la República Dominicana y la República de Cuba, una relación de confraternidad y solidaridad que desde siempre ha existido entre nuestros pueblos. Antes de iniciar esta actividad, me gustaría dar mención de algunas personalidades que se integran esta noche a este evento. Y más adelante continuaremos mencionando las personas que también nos honran con su presencia. Damas y caballeros, damos las gracias por estar aquí presente al excelentísimo señor embajador de la República de Cuba ante la República Dominicana, Carlos de la Nuez. Damos también la bienvenida al señor Alberto Castelar, representante diplomático de la República Bolivariana de Venezuela ante nuestra República Dominicana. E igualmente al honorable señor embajador de la República de Nicaragua ante República Dominicana, el señor Nelson Artola. Queremos dar la bienvenida a este auditorio Manuel de Jesús Perelló, al señor historiador dominicano, el señor Euclides Gutiérrez Félix, quien también forma parte de la Fundación Máximo Gómez. Al señor viceministro de Educación para la Cultura, el señor Luis de León. Igualmente a don Luis Simó, viceministro del Ministerio de Turismo. Queremos dar una cálida bienvenida formal a este auditorium Manuel de Jesús Perelló al señor Nelson Camilo Landestoy, alcalde municipal de Baní. Queremos agradecer también por su presencia a la señora Dalma Rosa Arias, presidenta del Consejo de Regidores del Honorable Ayuntamiento del municipio de Baní. Dar también un cálido agradecimiento y bienvenida al señor Juan Castillo, regidor de nuestro municipio. Al señor Julio Cruz Suriñac, también regidor de este municipio. Igualmente el señor Ney González, regidor de este municipio. Al sociólogo y también gestor cultural Dagoberto Tejeda Ortiz. También miembro de la Fundación Máximo Gómez, al señor Sergio Germán. Queremos dar una cálida bienvenida al señor Miguel Guerrero. Gracias también por su presencia al señor director del Distrito Escolar 0304, José Antonio Andújar. A los diputados de la provincia Peravia o de la República Dominicana ante el Congreso Nacional, los señores Milcíades Franjul y Licelot Arias, quienes también se encuentran presentes. La señora directora de este Centro Cultural Perelló, la licenciada y artista plástico Julia Castillo, e igualmente a los miembros de la Junta Directiva de la Fundación Máximo Gómez, el señor Iván Peña, quien la preside, el señor Carlos Rodríguez Almaguer, su vicepresidente, la señora Niurka Herrera, escritora y también secretaria ejecutiva de esta Fundación Máximo Gómez, Esperanza Virtudes González, quien es tesorera de la Fundación Máximo Gómez, y el señor Plinio Partenio Peña, encargado de proyectos y también director del Departamento de Arte y Cultura del Ayuntamiento Municipal de Baní. Dar la bienvenida a las diferentes personalidades, la señora Mariana Landestoy, directora del Museo Archivo Histórico de Baní, don César González Celado, a los miembros de la Asociación de Estudiantes Universitarios e igualmente a los estudiantes, docentes, directores de centros educativos, muy especialmente los centros educativos que llevan el nombre del generalísimo Máximo Gómez, como el Politécnico Máximo Gómez, quienes también se han dado cita en este escenario del Auditorium Manuel de Jesús Perelló. Más adelante vamos a estar mencionando otros miembros que se encuentran presentes, tanto de la Fundación como también personalidades intelectuales, colaboradores, personas que han seguido, como es el
pensamiento y por supuesto el objetivo fundamental de la Fundación Máximo Gómez, revalorizar y por supuesto difundir el pensamiento y el accionar del generalísimo Máximo Gómez. Para iniciar el acto central y para tomar las palabras fundamentales dentro de este acto conmemorativo al 120 aniversario del inicio de la guerra necesaria, vamos a invitar para la disertación de la conferencia magistral Máximo Gómez, José Martí, y el 24 de febrero al señor vicepresidente de la Fundación Máximo Gómez, profesor cubano, y a quien recibimos con un fuerte aplauso, Carlos Rodríguez Almaguer. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. A esta hora no creo que podamos, con una concurrencia numerosa y habiéndonos demorado un poco al comenzar, hablar de una conferencia magistral. Yo, en honor a estos hombres que hace 120 años, un día como hoy, se alzaron en armas por última vez contra el gobierno despótico de España en América, que duraba ya 300 años. Voy solamente a compartir con ustedes algunas reflexiones para honrar su memoria. Muchas gracias a los embajadores por acompañarnos. Muchas gracias a las autoridades de la provincia de Peravia, al alcalde de Baní, que tan acogedor ha sido con todas las ideas que se le han venido presentando desde hace más de un año que comenzó todo esto, para que al final lográramos tener la Fundación Máximo Gómez a 110 años de la muerte de Máximo Gómez, que se cumplirán el próximo 17 de junio. Yo me siento feliz que participé entre los que organizaron las actividades que tuvieron lugar aquí en noviembre, porque este teatro tiene 150 capacidades y ha habido que poner casi 50 sillas más. Y esperamos que para el primer aniversario de la creación de la Fundación Máximo Gómez, Julia, tengamos que buscar otro teatro, porque para honrar a Máximo Gómez en la tierra donde nació, no deberían alcanzar los teatros de América. Un saludo especial a uno de los maestros de mi generación, uno de los hombres que nos ha ayudado a enamorarnos, y esa no es una palabra gratuita, de la historia de nuestra madre América, al profesor Sergio Guerra Vilaboy de la Universidad de La Habana, que nos acompaña también. Acaba de llegar a Santo Domingo y cuando supo que había un acto para honrar a Máximo Gómez, un 24 de febrero, no quiso quedarse en el programa que le habían preparado y traicionó a todo el mundo para no traicionarlos a ellos ni traicionarse él mismo, y aquí está. Muchas gracias, profesor. 24 de febrero suele conocerse en la historia de Cuba como el Grito de Baile. Realmente fue un levantamiento simultáneo en varias regiones de Cuba. Un levantamiento que había sido preparado minuciosamente como un mecanismo de reloj por los hombres que habían concluido radicalizando la revolución que había durado 10 años entre 1868 y 1878. Y me refiero específicamente a dos generales, a Máximo Gómez, uno de los primeros en salir de Cuba cuando ya se había vislumbrado la paz vergonzosa del Sanjón, y Antonio Maceo, el que protestó en Baraguá y salvó la honra de los cubanos para siempre al no aceptar aquella paz sin independencia. Ellos dos, y otro cubano que andaba desde 1869, en que cae preso con apenas 16 años, José Martí, son los artífices del levantamiento que ocurre un día como hoy hace 120 años. La historia del levantamiento, la historia que vino después
casi que combate a combate, fue muy seguida por el pueblo dominicano. Ahí están los archivos de los principales diarios de la República. El Listín Diario, a partir del día 25 de febrero, creó una sección que se llamaba La Cuestión de Cuba o la Guerra de Cuba. Y ahí estaban combate a combate, hecho a hecho, cada una de las situaciones que se fueron dando. Una parte por los informes que daban las autoridades españolas y otra parte por los informes que daban los emigrados cubanos a partir de la organización que había creado José Martí desde 1892 en los Estados Unidos, el Partido Revolucionario Cubano. En los Estados Unidos y en las islas del Caribe, en varias ciudades donde habían centros de emigrados cubanos, puertorriqueños y latinoamericanos en general, porque la guerra de Cuba no fue una guerra exclusiva de los cubanos, fue una guerra de casi todos los hombres de buena voluntad de América que se juntaron allí. Yo creo que no hubo un solo país que estuviera ausente a esa guerra. De manera que esta guerra que tiene lugar en Cuba para poner fin a 3 siglos de dominio colonial de España es una guerra de toda la América, como se había explicado muy claramente en el manifiesto de Montecristi, firmado por Gómez y por Martí el 25 de marzo en esa ciudad del norte dominicano. Pero yo no quiero hablar de la guerra, ni de los sucesos de la guerra, porque eso es muy conocido. Y al final eso es causa para otro resultado, pero es resultado en sí mismo. Creo que es más importante hablar de cómo llegaron al 24 de febrero. Y hablando con el profesor Carlos Maquines, que nos acompaña aquí y cuyo nombre creo que no se ha mencionado entre los presentes, pero es este homenaje, además de ser un homenaje a Máximo Gómez, es un homenaje a todos los hombres que han tenido que ver con preservar viva la memoria de Máximo Gómez. Y entre esos hombres, en un lugar muy destacado, y ahorita verán que este olvido no ha sido casi gratuito, ha estado el profesor Carlos Maquines. Yo no quiero adelantar cosas que van a suceder en el acto. Pero hablando con el profesor Maquines afuera, decíamos, para llegar al 24 de febrero, Máximo Gómez y José Martí tuvieron que sudar sangre. Y tenían derecho a dirigir esa guerra los que venían de haber triunfado en 17 años de aquello que se llamó periodo de tregua fecunda o de reposo turbulento. Tenían derecho a dirigir la guerra de las armas, los que habían salido victoriosos de la guerra de las intrigas, de la guerra del espionaje, de la guerra de la vanidad, de la guerra del orgullo comprado, de las esperanzas vendidas. Tenían derecho, ellos dos que habían salido incólumes de tantos ataques, de tantas miserias humanas que los acecharon en ese largo trayecto hasta el 24 de febrero. El mismo Martí, en un momento fuerte de la organización de esa guerra, ya fundado el partido, le escribe a Gómez y le dice: qué anhelo de verlo, será gusto que usted me consuele de la fealdad y codicia de este mundo y de la amargura incurable con que todo hombre honrado y bueno ha de vivir en él. ¿Y de dónde venían las mordidas? ¿De dónde venían los traspiés? ¿De dónde venían las trampas? De la misma gente que se quería libertar. Pero ellos no eran extraños a esas cosas. No solamente era el espionaje español o el espionaje al que la Pinkerton, la bisabuela del FBI, tenía sometido a Martí desde que en el año 80 había quedado al frente del Comité Revolucionario de Nueva York cuando Calixto García se viene a poner al frente de la guerra chiquita, esa guerra que tuvo lugar brevemente en ese periodo de tregua fecunda. Vuelve otra vez el espionaje de la Agencia de Inteligencia Norteamericana sobre los patriotas cubanos, específicamente sobre Martí. Pero más daño que el espionaje enemigo hicieron las disidencias y las envidias y las intrigas de la gente propia. Y es importante que nosotros estudiemos esa parte de la historia, porque la otra parte de la historia de los combates, la historia de las grandes acciones heroicas, es más fácil, es más linda, pero
a nosotros como pueblo y como seres humanos, como hijos de América Latina, nos salva en estos tiempos en que por primera vez ha logrado vertebrarse un proyecto integracionista. Ese sueño de Bolívar, ese sueño de Martí, ese sueño de Francisco de Miranda, de Sandino, el sueño de Eloy Alfaro, el sueño de Luperón, el sueño antillanista de Hostos y Betances, por primera vez ha logrado vertebrarse y nos ayudaría a preservarnos más como naciones libres, como pueblos hermanos, conocer las intríngulis de aquella guerra entre la gente propia, para poder salvarnos de las mismas trampas y las mismas maledicencias a que nos someten, apoyándose en el desconocimiento que nosotros podamos tener de esa historia, porque los enemigos de los pueblos que no pueden borrar la memoria histórica, que son las raíces que sostienen a los pueblos, como sostienen a los seres humanos como individuos, ellos que no han podido borrar la memoria histórica de los pueblos, tratan de reducir la historia a una pura hechología, a una cronología de hechos. Y la juventud de América, si sabe que un 24 de febrero de 1895 comenzó la última guerra de independencia, pues puede aprobar una asignatura, cambiar de grado, tener un título universitario. Y eso puede ser bueno, también es bueno y es necesario. Es necesario para el avance cultural, para el avance académico, pero para formar patriotas que salven América, tan importante como saber la fecha, como saber el día, como saber el hecho en sí, es saber los móviles, las terribles privaciones, las terribles presiones que tuvieron que pasar los hombres para llegar una fecha determinada, en un lugar determinado, ante una situación determinada, a convertir esa fecha en una fecha histórica, ese lugar en un lugar histórico, y convertirse ellos mismos en personalidades de la historia. No en vano a Bolívar se le conoce con dos títulos en América: el libertador y el hombre de las dificultades, porque todas estas miserias humanas. Bueno, pues, de la historia que yo les quiero hablar brevemente, arrancaría terminando la guerra de los 10 años. Gómez deja claro que él ayudó a los cubanos en la guerra, no los va a ayudar en la paz. Dio un consejo para ganar tiempo, como una estrategia militar. Aquel consejo fue malentendido y se llegó a una paz sin independencia. Y Gómez salió de Cuba, se fue a Jamaica, creyó en Jamaica ser bien recibido. Error suyo. Allí lo recibieron la calumnia, la intriga, la ingratitud de aquello que Martí le habló aquí en septiembre del 92. Sabía Martí por qué le hablaba de aquello. Y lo hicieron blanco, las intrigas de haber sido el causante de la paz del Sanjón. Y hay que buscar las notas del diario de campaña Máximo Gómez para ver con la tristeza con que él hace esas anotaciones. Y explica que muchos de los que allí lo están criticando tienen fuerza suficiente y juventud suficiente para haber cruzado el mar y pelear por su patria. Pero querían que con haber donado algunos pesos o haber gritado desde playas extranjeras abajo España, ya estaban obligando a otros a que le entregaran a Cuba libre. Y deja Gómez claro, en un arranque de honestidad, cuando no ha habido un solo cubano de Carlos Manuel de Céspedes abajo, que haya cumplido su deber con Cuba mejor que yo. Pasa el tiempo y aquellos mismos cubanos que lo calumniaron al principio, lo reciben un buen día con aplausos, con bandas de música, y Gómez dice, mira tú, pero así es la humanidad. Dice él, así es la humanidad. Viene Gómez de todas las disidencias internas de los cubanos y de todas las trabas leguleyescas, llamarían después, que a la guerra, que al movimiento militar le había puesto un gobierno civil dentro de la República, antes del pacto. Tenía esa experiencia. Viene 1884, no vamos a hablar aquí, estamos hablando del hombre público,
No vamos a hablar del hombre privado que casi se muere de hambre en Jamaica, que tiene que anotar en su diario con tristeza: nos estamos alimentando casi con mangos. Que tiene que venir el mismo hombre que lo sumó a las tropas libertadoras el 16 de octubre del 68 en el Dátil, cerca de Bayamo, el poeta cubano José Joaquín Palma, autor del himno nacional de Guatemala. Tiene que venir a sacarlo prácticamente de la puerta de la muerte. Le hacen un examen médico y el médico le confiesa al poeta en privado: Gómez se muere de hambre. Pero esto no tuviera mayor importancia si no pudiéramos nosotros conmovernos al recordar que apenas 2 meses o 3 meses antes, cuando fue a salir de Cuba, Martínez Campos le ofreció todo menos la mitra del Papa para que se quedara, el dinero que quisiera, el cargo que quisiera. Y el viejo soldado, cuya ética indoblegable no le vino de los libros, no la aprendió de una vida andando por el mundo. Esa ética indoblegable le vino de esta ciudad, de este pueblo humilde, donde tuvo su educación, donde tuvo su cuna. Y fue su papá y su mamá y el cura del pueblo quienes lo educaron, quienes lo enseñaron a trabajar por el bien, quienes le enseñaron aquello que Martí después expresará en frase poética: el pan no vale que se le amase con la propia vergüenza, diría Martí. Martí lo dice en poesía, Gómez lo había dicho en acto en el 78, cuando escribe en su diario: amé más la miseria cubana que el oro español, y decidido puse mi camino rumbo hacia el destierro sin más amparo que Dios. Y se fue a Jamaica. Y lo esperaba esto: la ingratitud probable de los hombres, cuando otros generales que habían nacido generales en el 68 capitularon, le pusieron precio a la espada. El mismo Martínez Campos, ante un regateo de un general cubano, llega a pronunciar, y tal parece que al final Gómez y Maceo serán los únicos caballeros aquí. Bueno, ese hombre es salvado por José Joaquín Palma, viene con una carta del presidente de Honduras, Marco Aurelio Soto, que le ha pedido colaboración para organizar el ejército hondureño, y allá se va y organiza aquel ejército, empieza la organización del ejército. Allá va Maceo también, llamado por Gómez, y llega a desempeñarse como jefe de la plaza militar de Tegucigalpa. Allí fomentan unos tras otros. Sugiero a los jóvenes buscar esos libros para que vean cómo el tesón, cómo la voluntad humana es una fuerza que puede mover montañas. Porque ahí están los planes que ellos iban haciendo y todas las posibilidades que veían y todas las apreciaciones que tenían de los seres humanos que estaban compartiendo con ellos, las vicisitudes, unas tras otras, las deserciones, las traiciones, las intrigas, siempre sobreponiéndose a aquello, y al final el fracaso de un plan, y al poco tiempo recuperado y vuelto otra vez a soñar con la independencia de Cuba. Otro plan, nuevas gestiones, nuevos fracasos, y un nuevo plan al final, en el 84, Gómez lanza un plan, San Pedro Sula. Hablo de esto no solo porque fue un gran plan militar que tuvo después consecuencias, sino porque el escrito donde Gómez explica su plan, ese plan conocido en la historia como el plan Gómez Maceo o el plan de San Pedro Sula, porque era la ciudad donde Gómez estaba residiendo. En la manifestación teórica de ese plan, en los principios ideológicos, en los principios éticos y en la forma política, nosotros podemos decir que ese plan es el precursor del manifiesto de Montecristi que se va a firmar aquí para la guerra del 95, el 25 de marzo. Y hay que ver, abisma, los que de alguna manera nos hemos acercado a la vida de Gómez, llamado por ese halo de Dios de la guerra que lo precede, ver allí la visión política del hombre. ¿Cómo logra
desde el punto de vista ideológico, pero sobre todo desde el punto de vista ético, esbozar un plan que no debía enajenarse la mala voluntad de nadie. Debía ganar el respeto de todo el mundo, incluyendo a sus enemigos. Allí deja Gómez claro cuál va a ser el papel de la prensa en ese plan. Y dice Gómez algo: ni una sola ofensa, ni al español como soldado, ni a España como país. ¿Y qué fue esta guerra necesaria? Eso es un nombre de Martí. La guerra necesaria, necesaria y breve. La guerra sin odio, porque era un poeta, un humanista, el que había organizado esta guerra. Un hombre que en el año 83 está diciendo, a propósito del homenaje que le están haciendo los trabajadores norteamericanos a Carlos Marx en Nueva York, analizando la forma tergiversada en que el marxismo se había llevado a la realidad norteamericana, analizando la figura de Carlos Marx, hace Martí dos críticas, y una de ellas es la idea de lanzar a los hombres contra los hombres. Año 83. Pero en el 95 ya la realidad había puesto a Martí frente a su cara más pragmática y se había dado cuenta de que no había otra opción en determinado momento que el uso de la violencia. Y es un humanista, es un poeta, es un hombre que cree en lo mejor del ser humano, en la utilidad de la virtud, pero tiene que provocar la guerra. Ahora, a esa guerra él le pone todos los adjetivos posibles para hacerla más humana. En primer lugar, necesaria, es inevitable la guerra. No había dejado España otra salida. Segundo, necesaria y breve, tenía que ser una guerra relámpago. Era el mismo proyecto del plan de San Pedro Sula, desembarco por varios puntos de la isla, de manera que los españoles pudieran concentrarse contra determinados grupos de patriotas, sino que tuvieran que dividir sus fuerzas. Y guerra sin odio, porque esa guerra no se hacía por odio a España, sino por amor a Cuba, que era muy distinto. Cuando en casi toda la historia de la humanidad se ha convocado a los hombres a matar por odio al agresor, por odio al opresor, por odio a lo que sea, pero siempre motivando el odio, la parte bestial del ser humano, la parte de la fiera. Dice Martí que todo hombre lleva en sí una fiera dormida, pero el hombre es una fiera admirable, porque le es dado llevar las riendas de sí mismo. Que hay horas de bestia en el ser humano, en que los ojos llamean y los dientes sienten necesidad de morder y los puños crispados buscan cuerpo donde caer. Enfrenar esa bestia y sentar sobre ella un ángel es la victoria humana. Por eso hablan de una guerra sin odio. Porque no se odiaba a España como cultura, no se odiaba al español como persona, se odiaba el régimen oprobioso que los despóticos dirigentes españoles tenían sometida todavía a Cuba y a Puerto Rico, y era una garantía la independencia de Cuba, por eso también era necesaria, para terminar de consolidar de una vez la independencia de América, que había tenido en la República Dominicana su primer proyecto de independencia, cuando en 1809 Sánchez Ramírez derrota a los españoles en Palo Hincado. Pudo haberse proclamado la independencia dominicana, no se proclamó. Eso tiene su explicación histórica. Sánchez Ramírez no fue allí por República Dominicana, fue allí por España, tratar de recuperar la parte hispana de la isla de Santo Domingo. Pero ese plan de San Pedro Sula pone a Gómez en otra perspectiva, que no es solamente la perspectiva militar, es la perspectiva del político, es la perspectiva del hombre de pensamiento claro. Y eso explica en gran medida por qué, sin ningún prejuicio, sin ningún pretexto, sin ninguna protesta, Gómez firma el manifiesto de Montecristi. Y el manifiesto de Montecristi es tanto de Martí, que lo escribe, como de Gómez, que lo apoya. Hay tres versiones del manifiesto de Montecristi. Se fue escribiendo en distintos recorridos. Una de mis sorpresas cuando llegué acá, que en Guayubín, a donde fui con el viceministro León, en Santiago, los historiadores me decían, aquí se escribió el manifiesto de Montecristi. No se escribió allá en Montecristi, se escribió aquí, en Guayubín, en Santiago. Se escribió en todos esos lugares, porque ellos llevaban el manifiesto, el manuscrito lo llevaban en las alforjas,
y lo rectificaban en los lugares donde llegaban. Hay 3 versiones del manifiesto. Lo que se sabe es que se firmó en el desván de la casa de Montecristi un 25 de marzo, hace ya 120 años. El próximo 25 de marzo estaremos haciendo un gran acto allá, en aquel museo que se está recuperando, para que la juventud dominicana pueda contar con otro templo a la memoria de esos grandes de América, porque fueron letras de luz las que se escribieron allí. De manera que el mejor homenaje que podamos rendirle una fecha como esta, en una fecha como esta, a esos grandes de la historia, es tratar de verlos a ellos desde el prisma de su propia época, de su propia realidad. Mirar a la historia desde el prisma del presente es tergiversar la historia. Ir a valorar a los héroes desde el prisma de la realidad nuestra es manchar la grandeza de los héroes. Es pecado, nos ha enseñado un maestro de los historiadores cubanos, entrar a la historia con el dedo levantado, con el dedo acusatorio, sin ver la época, sin ver, y esto lo digo para todos los que participaron en esta guerra, porque ese desencuentro de Gómez y Martí en el 84, por razones de forma y no por razones de esencia, tiene una explicación clara en la experiencia de vida de cada uno de ellos. Ya yo decía aquí que Gómez había vivido 10 años y había visto los errores que se había cometido entre el gobierno civil poniendo trabas al gobierno militar. Martí tenía una experiencia distinta, pudiéramos decir que era la contraparte. Martí había vivido en la Cuba colonial, había sido desterrada de España, había visto el triunfo de la República Española allí, le había pedido a los republicanos españoles la independencia de Cuba, la proclamación de Cuba, el derecho de Cuba para ser república. Ellos le habían respondido con un eufemismo. Ellos decían que eran republicanos, pero antes que todo eran españoles, y Cuba era parte de la madre patria. Y allí Martí, tomando Heredia, el primer poeta de América, hijo de dominicanos, dice que el Atlántico es argumento suficiente para destruir esa idea de que Cuba y España eran una unidad. Va a México Martí en el 75 y se va de México porque un general, Porfirio Díaz, da un golpe de Estado al sucesor de Benito Juárez, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, abriéndole las puertas al vecino poderoso del norte que estaba buscando pretextos en la frontera para justificar una nueva invasión, para justificar ante la opinión pública de su país y ante el mundo una nueva invasión a México, al que en 1848 le habían quitado la mitad del territorio. Se va Martí de ahí y va a Guatemala. Guatemala es gobernada por Justo Rufino Barrios, un general que gobernaba el país como si fuera el patio de su casa. Y también se tiene que ir de allí porque con un poco de luz en la frente no se puede vivir donde mandan tiranos. Y viene Martí a Cuba y conspira y se convierte en el segundo hombre de la organización revolucionaria en La Habana y lo destierran por segunda vez. Se va a Nueva York y ahí es cuando queda al frente del Comité Revolucionario de Nueva York, cuando Calixto García, que es el jefe de esa propuesta, de ese nuevo proyecto, tiene que venir a ponerse al frente de sus hombres. Martí en Nueva York llega el 3 de enero del 80 y pronuncia el 24 de enero su famoso discurso en Stick Hall, el único que escribió de punta a cabo, y hace un análisis de la causa del fracaso de la Guerra Grande y dice una gran verdad: el machete no nos lo quitó nadie de la mano, lo dejamos caer nosotros. España no nos venció, nos vencimos nosotros mismos. Nos venció la vanidad, nos venció la intriga, nos venció el regionalismo, la falta de unidad, nos venció. Y gana Martí el apoyo de los cubanos. Fracasa esa intentona y Martí en el 81, 23 de enero del 81, llega a Caracas. Es cuando en la Edad de Oro él dice que llega a Caracas al atardecer y sin sacudirse el polvo del camino, no preguntó dónde se comía ni se bebía, sino cómo se iba donde estaba la estatua de Bolívar, porque todos los americanos debían mirar a Bolívar como un padre. Y está en Venezuela 6 meses, los 6 meses que le permite que esté allí el dictador de turno, Antonio Guzmán Blanco. Martí publica allí su proyecto editorial que ya traía desde Guatemala, la Revista Venezolana. Primer número de la Revista Venezolana, el manifiesto
El editorial del primer número de la revista venezolana es el Manifiesto del Modernismo en América, que después desarrollará hasta alcanzar su cumbre Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, a quien Martí llamó hijo. Y cuando supo de la muerte de Martí dijo: maestro, ¿qué has hecho? Cuba, muy hermosa eres, por cierto, pero la sangre de Martí no te pertenecía, pertenecía a una raza, pertenecía a una generación que pierde en él al primero de sus maestros, porque siendo bendito él, era el único que podía bendecirnos. Eso dice Darío de Martí. Y Guzmán Blanco, por un elogio que Martí hace en el segundo número de la revista venezolana sobre un gran pensador venezolano, Cecilio Acosta, un sabio, amado por la juventud venezolana, que no se plegó a las exigencias del caudillo de turno. Era la época del despotismo ilustrado en América. Estos caudillos se rodeaban de los principales hombres de arte, hombres de ciencia, trajeron progresos a sus países. No toda su historia es negativa, pero en estos casos específicos, en el intercambio con los hombres, de eso hablamos. Y Guzmán Blanco le manda un edecán a Martí y dice que tiene 24 horas para abandonar Venezuela. Y Martí deja su famosa carta al director de la Opinión Nacional de Caracas, Fausto Teodoro de Aldrey, donde le dice que él se consagra a la independencia de América. Y de América, Venezuela es la cuna. Por lo tanto, deme Venezuela en qué servirle, ella tiene un hijo. Ese día. Y regresa Martí a Nueva York en el 81. Y en el 84 es el plan de San Pedro Sula. Martí viene con una experiencia fuerte de en qué habían derivado las repúblicas americanas al ser dirigidas por caudillos. Y cuando en ese incidente del sábado 18 de octubre del 84 en el hotel de Madame Grifou, cuando hablando Martí muy entusiastamente de la tarea que Gómez le había dado a él, subordinado a Maceo, de ir a México a partir de la experiencia y las relaciones que Martí tenía en México para recaudar fondos para poder llevar a la práctica ese plan, Martí hablando de eso, Martí que era hiperkinético, Gómez lo manda a callar. Vea Martí, aténgase usted a lo que digan las instrucciones, por lo demás el general Maceo sabrá lo que debe hacerse. Y Martí se quedó de una pieza. Gómez se quiso explicar, pero Gómez no lo oyó porque vinieron a avisarle que ya estaba listo un baño que le habían preparado, cosa que también lo tenía irritado, junto al hecho principal que lo tenía irritado, que era que los cubanos le habían prometido a él ayudarlo con dinero para organizar esa guerra, y cuando llegó allí empezó a tocar puertas, nadie le daba nada, solamente un cubano pobre le dio 50 pesos, y escribe Gómez, y todavía quieren los cubanos patria, habiéndole dado nada más 50 pesos. Y entonces Gómez está irritado, por eso es un carácter irascible. Aquí, cuando Martí está organizando la guerra, esta misma guerra, le dice a los de allá, bueno, yo voy a mandar a mis declaraciones a los periódicos y también lo que el general, con su lengua de tajos, tendrá que decir. Así que el general era una espada, cortaba tanto con el machete como con la lengua, por lo tanto ese día le dijo a Martí, usted se calla, que aquí Maceo es el que sabe. Martí se quedó allí. Cuando Gómez regresó del baño, Martí se despidió, se fue, y 2 días después, el 20 de octubre del 84, manda la famosa carta, donde le dice, general, he salido en la tarde de antier de su casa con una impresión tan penosa que he querido dejarla reposar 2 días para que mis reflexiones no sean fruto de una ofuscación momentánea. Y ahí le dice conceptos durísimos para Máximo Gómez, pero muy claros para Martí. Eran hombres de alma limpia, no habían ambiciones personales, ni de vanidad, ni de interés económico. Eran hombres limpios, por eso es lindo ser historiador, porque uno se asoma a la historia y puede valorarlos. Ellos tenían que adivinarse, nosotros podemos verlos en la magnitud de lo que eran. Y Martí le dice, un pueblo no se funda, general, como se manda a un campamento. La patria no es de nadie, y si es de alguien será, y eso solo en espíritu, de quien la sirva con mayor desprendimiento e inteligencia. Y decide apartarse del programa Gómez Maceo, cosa que le causó prácticamente el desastre, aquel programa que fracasa en el 85, termina fracasando en el 85 después de haber costado algunas vidas. Se separan y viene el año 92, después de un breve periodo de reorganización en el 87, una carta que Martí le manda pidiéndole colaboración, y Gómez responde muy cortés desde allá de Panamá y le dice que le está de acuerdo, pero en el 92, en el 91, en noviembre del 91, Martí es invitado por los emigrados de Tampa y Cayo Hueso, y pronuncia los 2 grandes discursos de ese año. El 26 de noviembre pronuncia el discurso con todos y para el bien de todos, y el 27 de noviembre, aniversario del fusilamiento de los estudiantes de medicina, Martí pronuncia su famoso discurso Pinos Nuevos. Y esos 2 discursos hacen que aquellos emigrados
adoren a Martí. Adoren a Martí. Y de esos dos discursos y del impacto emocional, este hombre, Martí, es el hombre que logra convertir la palabra en fuerza material. Martí logra organizar el Partido Revolucionario Cubano, que queda listo en enero del 92. Y en abril, 10 de abril, primero, 14 de marzo del 92, Martí funda el periódico Patria. Porque no hay idea que pueda llegar lejos si no tiene alas que la lleven delante. Por eso el papel de la prensa, que ha seguido creciendo y cada vez es mayor. Y Martí funda Patria antes de fundar el partido. El 10 de abril del 92, 1892, es la fecha que Martí escoge para fundar el Partido Revolucionario Cubano. ¿Por qué el 10 de abril? Porque aquí se dice inicio de la guerra necesaria, pero no es el inicio de la guerra de independencia, porque realmente es el reinicio de la guerra de independencia que había estallado el 10 de octubre. Por lo tanto, escoge el 10 de abril porque eso es una fecha simbólica, es la continuidad en el tiempo de un mismo ideal, Cuba libre. Y el partido surge el 10 de abril, pudo haberlo hecho el 9, pudo haberlo hecho en marzo, pero lo hace el 10 de abril, porque desde entonces hasta acá los símbolos tienen un poder muy grande. Y hay del que no atienda al poder de los símbolos. Hay un libro genial del doctor Eliades Acosta aquí presente, Las guerras culturales, imperialismo del siglo XXI. Hay que leerlo para salvarnos en este tiempo nuestro. De manera que en este año 92 empieza un sistema de cartas cruzadas y de conspiraciones positivas entre los cubanos que querían a Gómez y querían a Martí. Y las cartas de Gómez, algunos comentarios que Gómez hace en las cartas sobre Martí son llevados a donde está Martí. Ahí está Serafín Sánchez, el gran espirituano. Le enseña a Martí una carta donde Gómez da una valoración de Martí, que es una radiografía. Y le muestra a Martí el respeto que el viejo le tiene. Y después de haber leído esa carta que se escribe en septiembre, principio de septiembre, Martí decide venir a Santo Domingo de inmediato a verse con Gómez. Y en septiembre del 92, Martí está llegando a Montecristi para reunirse con Gómez. No estaba Gómez en Montecristi, estaba en la Reforma. Y Martí decide que lo lleven allá. Y están 3 días con 3 noches hablando en la finca La Reforma. Y luego que terminan de conversar allí, entonces se trasladan a Santiago de los Caballeros y escriben el día 19 esa carta famosa, donde Martí le dice: ofrezco a usted sin temor de negativas, que negativas se llevaban 3 días con 3 noches hablando. Y Diego Vicente Tejera había dicho ya que el que no escuchó a Martí en la intimidad no es capaz de saber todo el poder de fascinación que cabe en la palabra humana. Gómez estaba enamorado, es la palabra que utiliza, estaba enamorado de Martí. Y al otro día le responde Gómez, como siempre respondió el viejo cuando se trataba de Cuba o de las causas nobles, que su espada estaba dispuesta para Cuba. Y ese hermanamiento va a llevar la feliz coincidencia de que este día no sea un fracaso más en la acumulación de fracasos que habían venido teniendo ellos, porque tuvieron varios contratiempos. El más grande de todos, el de la Fernandina, cuando los 3 buques que tenían armados para recoger a todos los hombres fracasa, cuando ya la orden de alzamiento prácticamente estaba dada. Ya con la guerra encima, fracasan aquel plan. Y sin embargo, ¿qué hace Martí? Voy urgente a verlo. Y sale en enero, y viene en enero, viene en febrero, ya aquí el 7 de febrero, sale el 31 de enero de Nueva York. 7 de febrero está entrando en Montecristi. Y el 24 de febrero, esta fecha, los agarra a ellos saliendo de Santiago con rumbo a Montecristi. La fecha, la noticia los agarró el 26, 2 días después, en Montecristi. Y ahí se reúnen. Gómez con los militares acuerdan salir de inmediato a Cuba, pero Martí tiene que irse a Nueva York. Martí dice que él protesta, él quiere ir a Cuba. Ha habido otros asuntos que aquí no hemos hablado, pero han acusado a Martí de capitán araña, de ser un teórico, de no poder tener placer de invitarlo a la manigua, porque cuando estalle la guerra Martí se va a seguir en las emigraciones pidiéndole dinero a los tabaqueros y dando lecciones de patriotismo. Y Martí quiere desmentir eso. Ya Gómez ha dicho que Martí tiene el mismo poder y la misma posibilidad de batirse en la manigua como lo han tenido cualquiera de los otros grandes del 68. Esa es la carta que le enseña Serafín Sánchez a Martí. Esa valoración de Gómez es la que hace que Martí salga corriendo para Montecristi a verlo, porque aquello se acabó, el problema aquel se acabó. El escrito que Martí hace, la reseña que Martí hace de Gómez en Patria, es para inclinar la cabeza. No le hacen falta a Gómez más homenajes.
Con aquel homenaje de Martí en patria es suficiente para que el hombre entre por las puertas de la gloria. De manera que todos esos contratiempos, todos esos sinsabores, tuvieron ellos que enfrentar. Y los enfrentaron juntos y se quisieron. Y cuando muere Martí, en uno de los combates más mal organizados de la historia de Cuba, pero Gómez decía que eso de combatir desorganizados y ganar era cosa exclusiva de los cubanos. Y en aquel combate mal organizado hay un solo muerto, José Martí. Había escrito él ya, mi verso crecerá, bajo la hierba yo también creceré. 120 años se van a cumplir el 19 de mayo al mediodía de aquella muerte tristísima que llevó a Darío a decir esas cosas tremendas. Pero tanto Martí como Gómez tenían en el alma aquel principio expresado por José Martí de que los hay quienes se cruzan de brazos ante el deshonor y la ruina y hasta se sientan con ellos a la mesa por lo gustoso de vivir antes que salir por lo áspero del mundo a buscar remedio a la ruina y al deshonor. A los unos la patria los llamará siempre cómplices, a los otros los llamará siempre padres. ¿Qué importa la tristeza de sus vidas ni la soledad de sus tumbas? Hágase la levadura sin preguntarse quién ha de comer el pan que se alce con ella. Trabajemos nosotros en el siglo XXI a 120 años para que la historia nunca nos llame cómplices y la patria no nos pueda declarar culpables. Muchas gracias. Damas y caballeros, las palabras del profesor cubano Carlos Rodríguez Almaguer, quien se estuvo dirigiendo a nosotros en ocasión de disertar esta conferencia magistral. Máximo Gómez, José Martí y el 24 de febrero. Este auditorium, Manuel de Jesús Perelló, donde todos nosotros estamos siendo testigos de este acto conmemorativo al 120 aniversario de esta gesta, el inicio de la guerra necesaria en la hermana República de Cuba, y donde la Fundación Máximo Gómez, recientemente constituida y que tiene como objetivo fundamental propiciar un ambiente donde jóvenes, las generaciones puedan encontrarse para hablar del ideal y por supuesto reconocer el accionar y el ejemplo del generalísimo Máximo Gómez Ibáez. Para continuar con el protocolo que se ha establecido para el desarrollo de este evento, vamos a invitar a que pasen a la parte central del escenario de este auditorio Manuel de Jesús Perelló a los miembros de la Junta Directiva de la Fundación Máximo Gómez. En este momento haremos la entrega simbólica de los certificados que acreditan la constitución de la membresía completa de los miembros fundadores y de los miembros honoríficos o miembros de honor de esta Fundación Máximo Gómez. Un protocolo que debemos cumplir como parte de la constitución formal y legal de esta fundación. En ese sentido, vamos a llamar al señor Óscar Iván Peña, regidor de este municipio y presidente de la Fundación Máximo Gómez, al señor Carlos Rodríguez Almaguer, vicepresidente de la Fundación Máximo Gómez, a la señora Niurka Herrera, secretaria ejecutiva de esta fundación, Esperanza Virtudes González, tesorera, y el profesor Plinio Partenio Peña, encargado de proyectos de la Fundación Máximo Gómez. Vamos a iniciar la entrega de certificados, iniciando con los miembros que tienen carácter de miembro fundador de esta fundación, valga la redundancia, Máximo Gómez. Vamos a leer el primer diploma acreditativo. La Fundación Máximo Gómez otorga el presente diploma acreditativo por ostentar la condición de miembro fundador por acuerdo unánime de nuestra Asamblea Constitutiva realizada el martes 20 de enero de 2015 en la ciudad de Baní, tierra natal del general Máximo Gómez Báez. Y cita una frase: nunca es mal amigo ni mal ciudadano el que supo ser buen hijo. Máximo Gómez. Dado en Baní, provincia Peravia, el 24 de febrero de 2015, aniversario 120 de la guerra, del inicio de la guerra necesaria de 1895. Firman el señor Óscar Iván Peña Báez, presidente de la Fundación, y Niurka Herrera Mejía, secretaria.
el primer diploma acreditativo como miembro fundador de esta institución se le concede a la señora Julia Castillo Mejía. En ese mismo orden llamamos miembro fundador Felipe Peña Félix. La licenciada Julia Castillo, directora de este Centro Cultural Perelló, y el licenciado Felipe Peña, director del Politécnico Máximo Gómez. El siguiente diploma acreditativo se le concede al sociólogo y gestor cultural Dagoberto Tejeda Ortiz, miembro fundador de esta Fundación Máximo Gómez. En ese mismo orden llamamos para retirar su diploma acreditativo al ingeniero Joaquín Bautista Guerrero, director provincial del Ministerio de Medio Ambiente y también miembro del Comité Amigos de Cuba. Fundación Máximo Gómez otorga el presente diploma acreditativo al señor Jaime Luis Rodríguez, miembro fundador de la Fundación Máximo Gómez. También por ostentar la condición de miembro fundador, por acuerdo de la Asamblea Constitutiva de esta Fundación Máximo Gómez, llamamos al señor Bartolomé Pujals Suárez. La Fundación Máximo Gómez otorga el presente diploma acreditativo a doña Mariana del Pilar Landestoy, miembro fundador de la Fundación Máximo Gómez, la señora Mariana del Pilar Landestoy, también directora del Museo Archivo Histórico de Baní, don César González Celado. Por ostentar también la condición de miembro fundador, llamamos al señor Leopoldo Oviedo. En ese mismo orden llamamos al señor Vladi Frenel Cordero, miembro fundador En ese mismo orden llamamos también para retirar su diploma acreditativo al señor Santo Araujo Aybar, miembro fundador de la Fundación Máximo Gómez. Para continuar, vamos a invitar para que retire también su diploma acreditativo como miembro fundador al señor Elíades Acosta Matos. También miembro fundador, señor Luis Manuel Peguero. Le llamamos a retirar su diploma acreditativo como miembro fundador para concluir con el listado miembros fundadores
de esta Fundación Máximo Gómez y Báez, vamos a llamar al señor Sócrates David Peña, miembro fundador de esta Fundación Máximo Gómez Báez. Llamamos para disertar algunas palabras en representación de los demás miembros fundadores al sociólogo Dagoberto Tejeda Ortiz. A nivel de la escuela, todavía sigue la enseñanza de una macrohistoria donde no caben las historias locales. Las macrohistorias tienen la virtud de que dan una visión global del proceso de formación de una sociedad. Pero entre sus debilidades está el que no aparecen realmente los acontecimientos, los héroes y los líderes locales. Y esto, en un tipo de sociedad como la que estamos viviendo en este momento de incomunicabilidad, en términos generacionales, padre e hijo, realmente constituye una grave preocupación. Yo comencé a amar, a querer, a revalorizar la figura de Máximo Gómez, primero porque mi casa hacía patio con el solar del Generalísimo. Segundo, mi abuelito, que murió de 100 y tantos años, había sido una de las personas que fue en caballo a Paya a recibir al Generalísimo. Y el ejemplo tesonero del profesor Carlos Maquine me enseñó realmente a querer, a revalorizar la figura de Máximo Gómez. En ese sentido, nosotros podemos ver que esa historia macro lo que ha hecho de una u otra manera es tratar de invisibilizar la figura de Máximo Gómez. Una figura sobrenatural, una figura extraordinaria, donde su genio militar, su visión antillana, su dimensión a nivel de la humanidad, diciendo muy claramente que no fue solamente a pelear por los cubanos, sino por la humanidad, por los oprimidos. El maestro, el profesor, el ideólogo de referencia como ejemplo, el profesor Juan Bosch, repitió varias veces: Máximo Gómez es no solamente un genio militar, sino el dominicano más grande que ha dado nuestro país. En ese proceso de tratar de invisibilizar a ese genio militar, a esa figura, a ese prócer, a ese genio, no hay duda de que en este momento aparece, surge como resultado de un sueño la Fundación Máximo Gómez. Esta fundación no es esta directiva. Esta fundación somos nosotros. Somos responsables para revalorizar la figura del Generalísimo, para difundir su figura y sobre todo su pensamiento. Un pensamiento por la libertad, un pensamiento internacionalista, un pensamiento realmente orgullo de todos nosotros. Entre
las medidas, entre las actividades a seguir, hay una que para mí tiene una trascendencia realmente importante. Hacer en este mismo Centro Perelló, el centro bibliográfico, el centro de documentación más importante del país, para que todo investigador, todo el que quiera saber sobre Máximo Gómez, tenga que venir, tenga que estar aquí. Yo aporté más de 125 libros sobre el generalísimo Máximo Gómez. Yo espero que todos los que están aquí puedan traer al centro la mayor cantidad de libros sobre el generalísimo para que realmente podamos por fin hacer un sueño donde esa figura sea la figura central a nivel de todo lo que significa Baní y este país. Yo quisiera que todos hiciéramos un esfuerzo para ese proceso. Y por último, esta fundación es una fundación para responsabilidad de todos nosotros. Hoy es un día histórico, pero un día histórico para hacer un compromiso. Necesariamente va a tener que culminar todo este proceso, todo el trabajo de la fundación, a la difusión, a la revalorización, pero también para hacer un acto de justicia. Ya es tiempo de que comencemos a luchar para que esta provincia sea la provincia Máximo Gómez. Gracias al maestro y sociólogo Dagoberto Tejeda Ortiz, quien se ha dirigido a todos los presentes en su calidad de miembro fundador de esta Fundación Máximo Gómez. Queremos aprovechar este interludio para agradecer muy especialmente a todos los presentes, maestros, docentes, personalidades de instituciones públicas y privadas que se han dado cita también en este acto de conmemoración del 120 aniversario del inicio de la guerra necesaria. En especial queremos dar mención, agradecimiento por su presencia al presidente de la Fundación, Juan Pablo Duarte, que se encuentra presente y que es también miembro de la estirpe ilustre de nuestro patricio, ideólogo de la República, Juan Pablo Duarte y Díez. Muchísimas gracias por su presencia. Para continuar con el protocolo que hemos establecido para esta actividad, queremos dar a entender a todos los presentes que la Fundación Máximo Gómez en sus documentos constitutivos ha reconocido la calidad de miembro fundador e igualmente la calidad de miembro fundador honorífico para aquellas personalidades que también se integran por sus méritos y sus aportes a esta Fundación Máximo Gómez y por supuesto a todo el concepto institucional y los objetivos que engloba esta institución. En ese sentido, vamos a otorgar diplomas acreditativos a aquellas personas que han sido reconocidos como miembros fundadores honoríficos de esta Fundación Máximo Gómez y que, por supuesto, se encuentran presentes en este Auditorium Manuel de Jesús Perelló. Vamos a leer el primer pergamino. Fundación Máximo Gómez otorga el presente diploma acreditativo por ostentar la condición de miembro fundador honorífico, por acuerdo unánime de nuestra Asamblea Constitutiva, realizada el martes 20 de enero de 2015 en la ciudad de Baní, tierra natal del Mayor General Máximo Gómez Báez. El primer diploma acreditativo con la condición de miembro fundador honorífico se le otorga al honorable señor alcalde municipal de Baní, don Nelson Camilo Landestoy. Igualmente, por ostentar la condición de miembro fundador honorífico, al señor viceministro de Educación para la Cultura, Luis de León Ferreira.
En ese mismo orden, invitamos para retirar su diploma acreditativo por la condición de miembro fundador honorífico al señor viceministro de Turismo, Luis Simón. Nunca es mal amigo ni mal ciudadano el que supo ser buen hijo, diría Máximo Gómez. El siguiente diploma acreditativo como miembro fundador honorífico le corresponde al historiador Euclides Gutiérrez Félix. En ese mismo orden, para retirar su diploma acreditativo, invitamos, por su condición de miembro fundador honorífico de esta Fundación Máximo Gómez, al señor Miguel Antonio Guerrero. La Fundación Máximo Gómez otorga también el siguiente diploma acreditativo a don Sergio Germán Medrano por su condición de miembro fundador honorífico de esta Fundación Máximo Gómez. Y para concluir con la matrícula de entrega de diplomas acreditativos, también por su condición de miembro fundador honorífico, invitamos a este escenario al historiador banilejo y arquitecto Ismael Díaz Melo. Otorgados ya los diplomas acreditativos para miembros fundadores y miembros fundadores honoríficos de esta Fundación Máximo Gómez, invitamos también para disertar palabras en representación de los demás miembros fundadores honoríficos al señor viceministro de Turismo, el señor Luis Simón. República de Cuba, Carlos de la Nuez, excelentísimo embajador de la Nicaragua sandinista, Nelson Artola, compañero querido, historiador, doctor Euclides Gutiérrez Félix, compañeros historiadores cubanos presentes, Elíades, Carlos, Sergio Guerra, compañero Iván Peña, presidente de la Fundación Máximo Gómez, y compañeros Carlos, vicepresidente, personalidades invitadas, distinguidos estudiantes del Instituto Tecnológico Generalísimo Máximo Gómez Báez, personalidades invitadas, compañeros de la prensa, manilejos y vanilejas. El sur dominicano es espacio de insurrección y de lucha. Desde la resistencia de Anacaona y Caunabo hasta la rebelión de Enriquillo, desde la acción internacionalista de Atuey hasta los indómitos guerrilleros del Embá, en las primeras cimarronadas, donde el negro esclavo traído al decir del poeta nacional cubano Nicolás Guillén sobre el mar entre cadenas, reiteró su dignidad a lanzas
y a coraje. Estamos en el sur, donde los antepasados de Simón Bolívar, que vinieron a trabajar aquí en su condición de juez de la Real Audiencia Española, antes de engendrar su vientre fecundo, el huracán conocido como el vencedor de las 1000 dificultades, que cierra en ciclo magnífico de batallas la decadencia del Imperio Español en Sudamérica. Qué honor, qué gran honor estar en Baní, bautizada por el apóstol José Martí en su carta y artículo a Villini como tierra de valientes. Y nos convoca esta noche el espíritu indómito del último libertador de América. Venimos aquí a rendirle homenaje de recordación perenne, continua y combativa al general de generales, al bravo entre los bravos, al guerrero invicto de la Reforma, al paladín de la campaña de la TEA, que espantó las crueles avispas de los generales españoles Balsameda y Martínez Campos. ¿Quién es este Banilejo y dominico cubano, a quien el London News, periódico inglés, llama el Napoleón de las guerrillas? ¿Quién es este hombre a quien Max Enrique Ureña bautiza como hombre de idea y de acción? ¿De qué raíz fecunda brota su espíritu guerrero? Aquel que nunca, contrario a Napoleón, asistió a una academia militar. El artífice de la carga del machete, el invicto general nacido en tierra de valientes, era la expresión más alta de la escuela militar dominicana, como ha dicho el maestro Euclides Gutiérrez Félix, junto a otros dominicanos no menos importantes, como Luis Marcano. Él era la síntesis de Enriquillo, del Imbá y del estratega genial de la guerra de la restauración, el patricio Matías Ramón Mella, creador del primer manual de guerra de guerrilla de este continente. El pueblo dominicano vertió sus experiencias guerreras en el sagrado escenario de la manigua cubana. El machete, arma ideal para el combate cuerpo a cuerpo, brilló en el candente sol cubano y sembró victorias que desarticularon la infantería española, la más poderosa de su tiempo. Desigual, sí, desigual, fue la lucha del heroico pueblo cubano, unos pocos miles de mambises contra 200.000 españoles. En el estrecho escenario de la guerra, el generalísimo Máximo Gómez libró combates que hoy son paradigmas de la astucia, de la prudencia y de la planificación guerrera. El encuentro con el pueblo cubano y particularmente con la esclavitud sensibiliza su corazón y lo convierte en revolucionario. Es la esclavitud que lacera y violenta la dignidad humana de miles de negros traídos de África para alimentar las arcas del colonialismo español
y la oligarquía azucarera cubana, lo que convierte a Máximo Gómez en un revolucionario radical, de acuerdo a su propia definición. Su famosa carta al coronel Andrés Moreno, en la que comenta la desigualdad social en el campo cubano, lo dice con sublime elocuencia, y citamos: cuando llegué al fondo, cuando puse mi mano adolorida del pueblo trabajador y lo sentí herido de tristeza, cuando palpé al lado de toda aquella opulencia, alrededor de toda aquella asombrosa riqueza, tanta miseria material y tanta pobreza moral, cuando todo esto vi en la casa del colono y me lo encontré embrutecido para ser engañado con su mujer y sus hijitos cubiertos de andrajos y viviendo en una pobre choza plantada en la tierra ajena, cuando pregunté por la escuela y se me contestó que no la había habido nunca. Y cuando entramos en pueblos como Alquizar, Ceiba del Agua, El Caimito, Hoyo de Colorado, Vereda Nueva, Tapasta y 50 más, no vi absolutamente nada que acusara ni cultura, ni aseo moral, ni pueblos limpios, ni riquezas limpias, ni vida acomodada. Y nos recibían del brazo del alcalde y el cura. Y entonces yo me sentí indignado y profundamente predispuesto en contra de las clases elevadas del país. Y en un instante de coraje, a la vista de tan marcado como triste y doloroso desequilibrio, exclamé: bendita sea la TEA. Este hombre, cuyos matices de carácter deslumbraron a todos los que lo conocieron, era de una firmeza de acero en el mando, capaz de lanzarse al combate con audacia y con un desprecio absoluto a la muerte. La manigua cubana jamás olvidará su mirada de águila, la firmeza de su brazo blandiendo el machete, la arenga incendiaria que levantó a toda Cuba entre humos, caballos, estruendo. Tampoco su ternura con los niños y las mujeres, o su intransigente honestidad que desprecia los intentos del oro español para comprarlo. A Máximo Gómez el dinero jamás lo sedujo y su generosidad era la medida exacta de su amor por el pueblo cubano. El autor del Viejo Eduard y Diario de Campaña fue también un intelectual fecundo, escritor brillante que dejaba en todo lo que narraba su pasión libertaria. Su vinculación con José Martí y Antonio Maceo le permitirá descubrir la raíz de la cubanía, esa cubanía entrañable y radical, expresada por el titán de bronce en su protesta de Baraguá. Gómez la sintetizó en esta frase: las clases trabajadoras en el destierro le quitaban el pan a sus hijos y daban dinero para que nos mandaran armas, y con miles de trabajos y exposiciones nos fueron llegando las armas. Los ricos contribuyentes de sangre y dinero fueron, como acontece en las horas de grandes sacrificios para el bien y la gloria de los pueblos, raras excepciones. Puede decirse que la tabla de salvación para los combatientes lo fue siempre la chaveta del tabaquero. Honor y gloria a esos heroicos hijos del pueblo cubano. El manifiesto de Montecristi, del cual se cumple este año sus 120 aniversarios,
documento esencial de la guerra de independencia o la guerra necesaria, es la síntesis de la convergencia de ideas de Martí, Gómez y Maceo. El documento combate el racismo fomentado por las autoridades coloniales españolas y deslinda claramente los campos con los autonomistas y reformistas cubanos. Es un documento republicano, democrático, que encarna la voluntad nacional de independencia y el cambio social, que apela a la guerra de liberación, libre de odios, pero inspirada en el respeto más radical a la dignidad del ser humano. Este documento, que asimila la experiencia latinoamericana de repúblicas feudales o teóricas que no injertaban el mundo al tronco de nuestras repúblicas, que critica el caudillismo, las guerras fraccionales, las guerras de límites fronterizos y el retraso material y cultural, fue además un llamado a la unidad de los pueblos latinoamericanos, a apoyar la independencia de Cuba como equilibrio ante el poder imperialista de los Estados Unidos. Cubanía y dominicanidad, nacidas de la radicalidad revolucionaria de Gómez, Martí y Maceo, tienen hoy el mismo significado. A la raíz va el hombre verdadero. Radical no es más que eso, el que va a las raíces, escribió el apóstol Martí. Ser revolucionario radical significa para Gómez que solo los pobres de la tierra llevarán la revolución hasta el fin. No en vano, no en vano. Nuestro gran líder y maestro, el profesor Juan Bosch, pronostica al final de su formidable ensayo, La Revolución de Abril, que la época de las revoluciones burguesas ha concluido en nuestro país. Las banderas de la próxima revolución social serán sostenidas por las manos callosas, pero firmes, del proletariado dominicano. Compañeros y compañeras, América Latina ha sido llamada tierra de utopías. Su porvenir fue soñado por grandes como Miranda en las calles de Londres, o Simón Bolívar junto a Petión en Jacmel, Haití. Las armas que incendiaron las llanuras venezolanas partieron de la primera república de hombres negros libres del mundo, Haití. Por otra parte, el liberalismo radical latinoamericano y caribeño hermanó a Antonio Maceo y a José Eloy Alfaro Delgado, prócer liberal del Ecuador. El héroe nacional de Nicaragua, Augusto César Sandino, con su pequeño ejército de hombres libres, que los norteamericanos le llamaban the Small Crazy Army, el pequeño ejército loco, sostuvieron la llamada de la resistencia en Ocotal, primera ciudad latinoamericana bombardeada por la aviación yanqui. Pero como oleadas de un mar inquieto, le aparecían los rebeldes nicas a la soldadesca yanqui, hasta que aquel ejército de campesinos pequeño, casi desarmado, expulsó al invasor norteamericano de la tierra de Rubén Darío. Igualmente nosotros, fieles al ejemplo del generalísimo Máximo Gómez, resistimos en un espacio de varias cuadras a un ejército imperial de 40.000 hombres. En un discurso memorable, nuestro héroe nacional y presidente constitucionalista, el coronel Francisco Camaño Teñó,
sentenció: el reloj de la historia se atrasa, pero no se detiene. Pues bien, la hora de la realización de la utopía hace rato que ha comenzado. Se inició un 27 de febrero en Caracas de 1989. Qué coincidencia, señor embajador. Donde los miles de habitantes de las casas de cartón protagonizaron la primera gran rebelión contra el neoliberalismo. A eso siguieron más tarde los indios mayas del subcomandante Marcos en México, las oleadas indígenas en el Ecuador, Perú, Bolivia, Chile. Y qué osadía, qué osadía. Un indio puro, Evo Morales Aymá, escaló el poder en Bolivia. La América negra, mulata, blanca, indígena, brotó como un volcán en la rebelión del 24 de febrero del comandante eterno Hugo Chávez, arquitecto junto a Fidel Castro de la nueva independencia latinoamericana y caribeña. En todos ellos vive y vibra la nueva América Latina que soñó Máximo Gómez Báez. La de la Alianza Bolivariana de los Pueblos y el Tratado de Comercio de los Pueblos. La de la Comunidad Económica de América Latina y el Caribe y de UNASUR. La utopía tan criticada por los mercaderes de la política y los maestros del entreguismo está tomando una forma maravillosa. No somos, ni jamás volveremos a ser patrio trasero de nadie. Desde el río Bravo en México hasta el estrecho de Magallanes en Chile y Argentina, una sola América unida, combativa, solidaria, próspera, socialista, como la señalaron en su momento Simón Bolívar, Benito Juárez, José Martí y Hugo Rafael Chávez Frías está surgiendo. Es por eso, compañeros y compañeras, que el compromiso de todos los integrantes de la Fundación, como muy bien decía Dagoberto, que nace hoy, es desenvainar el machete. Pero no para cortar cabezas, sino para iluminar conciencias. Los miembros honorarios juramos también, junto a los demás integrantes de esta fundación, que lleva el nombre del generalísimo invicto, que no descansaremos un minuto hasta que el nombre venerado de Máximo Gómez Báez sea conocido y honrado por todos los hombres y mujeres de la tierra. Muchas gracias. Palabras del señor Luis Simó, viceministro de Turismo y miembro fundador honorífico de esta Fundación Máximo Gómez Báez. Llamamos al señor Óscar Iván Peña, presidente de la Fundación Máximo Gómez. Invitamos al señor embajador Carlos de la Nuez para que juntos podamos entregarle a nombre de la Sociedad Cultural José Martí este merecidísimo
Más al centro, más al centro. Con la anuencia del excelentísimo señor embajador de Cuba en la República Dominicana, el señor Carlos de la Nuez, la Fundación, la Sociedad Cultural José Martí otorga este reconocimiento a la virtud al profesor Carlos Maquine Soriano. Tenemos una sorpresa para el profesor. Por todos esos méritos que reconocía la Sociedad Cultural José Martí y por la cual le otorgaba ese reconocimiento, la utilidad de la virtud, un reconocimiento que debe decirse, es un reconocimiento exclusivo de personalidades, de grandes personalidades de la vida cubana e internacional y latinoamericana, y que es la primera vez que un dominicano la recibe. Por esas mismas razones, la Fundación Máximo Gómez otorga el diploma acreditativo a Carlos Maquine Soriano por ostentar la condición de presidente de honor. Por acuerdo unánime de nuestra Asamblea Constitutiva realizada el 20 de enero del 2015 en la ciudad de Baní, tierra natal del mayor general Máximo Gómez. Y como dijo Máximo Gómez, yo pienso que la vida del profesor Carlos Maquine ha sido precisamente llevar a cabo ese pensamiento. Nunca es mal amigo ni mal ciudadano el que supo ser buen hijo. Queridos amigos nuevos, tengo otros amigos nuevos ahora, y mis amigos viejos, y mis amigos de la pelota, los amigos de la escuela y los amigos de la música. Hablar de Máximo Gómez me regocija, me remonta hacia el Olimpo, porque Máximo Gómez, para mí, hizo un ciudadano conocedor de los problemas cuando los pueblos necesitan ser libres, necesitan hombres tesoneros, necesitan hombres pensantes y hombres actuantes. Recuerdo que Máximo Gómez le dijo a Rustán, Rustán, fórmeme ese ejército ahí, con 3 balas. ¿Cómo, general? Con 3 balas. Máximo Gómez dio 3 pasos y tomó la delantera y dijo, ahora, a ti arriba, con 2 balas. Gracias. La Fundación Máximo Gómez consideró que dentro de sus miembros de honor había uno que no podía quedarse, porque había hecho que la figura de Máximo Gómez fuera profundamente revalorizada y proyectada para que su pueblo, el pueblo cubano, conociera profundamente la obra y el pensamiento de Máximo Gómez. Pero que también ese hombre fue el que materializó el deseo de Máximo Gómez de que en el solar donde él naciera, en la casa donde él naciera, en ese solar se construyera una escuela para educar a los niños. En el año 1998 tuvimos el honor de recibirlo en el Parque Máximo Gómez y nos preguntaba que si era en ese lugar
que el gobierno cubano había prometido hacer una escuela para Baní, por deseo de Máximo Gómez. Le dijimos que sí, pero que ya se pensaba en otro lugar, que se estaba discutiendo el espacio, el terreno. Posteriormente, en la plaza del Ayuntamiento Municipal, en la plaza que hoy se llama el nombre de Joaquín Isello Inchaustegui, ofreció a Baní un obsequio que había ganado de $200,000 como aporte inicial a la construcción del Instituto Politécnico Máximo Gómez. La Fundación Máximo Gómez otorga diploma acreditativo a Fidel Castro Ruz, por ostentar la condición de miembro de honor, por acuerdo unánime de nuestra Asamblea Constitutiva, realizada el martes 20 de enero del 2015, en la ciudad de Baní, tierra natal del mayor general Máximo Gómez. Realmente yo pienso que cualquier palabra que hubiéramos sido capaces de escribir, diseñar para agradecer semejante gesto, se quedan cortas por el peso histórico que tiene este cuadro y este reconocimiento. Voy a ser breve, pero no por eso voy a pasar por alto la ocasión y la oportunidad de intercambiar con ustedes brevemente, de una manera sucinta, esta oportunidad que me han dado. Casualmente hoy, leyendo la prensa, el periódico Granma, en formato digital, por la mañana, veía que hoy, en horas de la tarde, se iba a realizar en Cuba un acto para condecorar a los 5 héroes que están en nuestra patria, que fueron presos del imperio. Embajadores, estimados embajadores, amigos del ALBA, viceministros, amigos todos, pueblo de Baní, invitados. Constituye un privilegio para cualquier revolucionario recibir el título de miembro de honor que le otorga la Fundación Máximo Gómez al líder histórico de la Revolución Cubana. A un hombre que desde temprana edad se identificó con la causa revolucionaria de su pueblo y con su historia, y supo conducir por el camino del triunfo a la generación de jóvenes que lo acompañó en el reinicio de la lucha armada por la definitiva independencia de Cuba. El asalto al cuartel Moncada, acción que se realiza exactamente a 100 años del natalicio del apóstol cubano. El título que hoy me honro en recibir en su nombre constituye un hecho de suma importancia y reviste una doble significación histórica para los cubanos. Por otorgarse en este reconocimiento en la tierra donde nació el insigne patriota dominicano y cubano Máximo Gómez, y por conmemorarse este año el 120 aniversario del inicio de la guerra necesaria y el manifiesto de Montecristi firmado por Martí y Gómez. José Martí tuvo la responsabilidad de encabezar este nuevo esfuerzo emancipador y había estudiado con profundidad las causas y condiciones que propiciaron los reveses en las guerras precedentes, ampliamente expuestos por Carlito, que hizo una magistral exposición, y también por el colega Simón,
y a partir de ello elaboró las concepciones políticos, militares y organizativas de la nueva contienda, apoyándose en la concepción de contar con un partido que permitiera aunar los esfuerzos políticos y organizar las fuerzas revolucionarias, el Partido Revolucionario Cubano. La guerra de 1895 marcó el fin del colonialismo español decadente, pero desgraciadamente sirvió de escenario para la intervención norteamericana en la isla, que esperaron el momento oportuno para intervenir y arrebatar el triunfo a los revolucionarios cubanos. No fue hasta el 1 de enero de 1959, con el triunfo de la revolución liderada por Fidel, que el pueblo cubano finalmente logra pasar factura a tantos años de lucha e injusticia social. La profunda visión política de Martí y la extraordinaria confianza en el estratega militar que fue Gómez lo hace trasladarse a este hermano país con vistas a reunirse con él, redactar, firmar y dar a conocer el Manifiesto de Montecristi. Documento donde ambos líderes expresan la continuidad del proceso revolucionario cubano y el más profundo sentimiento patriótico y latinoamericanista, plasmado en el texto en diversas ocasiones y que a modo de ilustración cito una de ellas. A la revolución cumplirá mañana el deber de explicar de nuevo al país y a las naciones las causas locales y de idea e interés universal con que para el adelanto y servicio de la humanidad reanuda una guerra digna del respeto de sus enemigos y el apoyo de sus pueblos. La guerra contra el yugo español que antecedieron en América Latina la guerra del 95 fueron muestras fehacientes del carácter anticolonialista del continente, y la lucha que enfrentamos hoy contra las formas diferentes de injerencismo también son muestras de ellos. Golpes de estados, intervenciones militares, magnicidios, guerras económicas y mediáticas, en franco desafío a la soberanía de los estados y del ejercicio de la Carta de las Naciones Unidas. Como si no fuera suficiente la devastadora experiencia de 2 guerras mundiales y conflictos internacionales que se acrecientan en vez de eliminarse, los intentos por subyugar a los pueblos no han dado ni darán resultados jamás. La desigualdad social es y seguirá siendo la causa de los estallidos sociales en América Latina y el mundo. Fidel, en ocasión de su participación en el 34 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en su condición de presidente del Movimiento de Países No Alineados el 12 de octubre de 1979, expresó: la historia nos ha enseñado que el acceso a la independencia para un pueblo que se libera del sistema colonial o neocolonial es a la vez el último acto de una larga lucha y el primero de una nueva y difícil batalla, porque la independencia, la soberanía y la libertad de nuestros pueblos aparentemente libres están de continuo amenazadas por el control externo de sus recursos naturales, por la imposición financiera de organismos internacionales oficiales y por la precaria situación de sus economías que les merma la plenitud soberana. La reciente guerra económica y mediática a la que está siendo sometida la revolución bolivariana de Venezuela para alentar y promover la subversión interna y hacer caer por la fuerza la batalla constitucionalmente librada por su pueblo en defensa de su soberanía, es un ejemplo vivo de ese pensamiento de Fidel y corresponde a todos no permitir que fructifiquen esas amenazas. La unidad de los pueblos sustentada en los beneficios que brindan los acuerdos de integración con una concepción diferente, más humanista y solidaria, como los aportes del ALBA, TCP, CELAC y UNASUR,
demuestra la necesidad que se comprenda sin excepciones que podemos y debemos convivir con nuestras diferencias si queremos mantener la paz mundial. A los pueblos nos corresponde el papel de lograr que se consolide lo alcanzado en favor de la paz y avanzar hacia estadios superiores en estricto apego al respeto y la autodeterminación y la soberanía de los estados. En carta inconclusa de José Martí a su amigo Manuel Mercado, ampliamente conocida por su lírica y contenido, escribió: ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, puesto que lo estimo y tengo ánimos con que realizarlo, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza sobre nuestras tierras de América. Hoy, a 120 años de esa prédica martiana, podemos decir con satisfacción profunda: Fidel, Raúl, así como Martí y Gómez correspondió el papel de organizar y dirigir la guerra, la revolución triunfante que han conducido ustedes junto a su pueblo es también un ejemplo de sentimiento latinoamericano. Es ejemplo de internacionalismo que nos enseñó Gómez y es y será siempre ejemplo de los principios que ellos trazaron y ustedes continuaron. Gracias a la Fundación Máximo Gómez por tan noble gesto y especialmente al pueblo de Baní. Muchas gracias. Gracias al excelentísimo señor embajador de la República de Cuba en Santo Domingo, República Dominicana, Carlos de la Nuez, quien se estuvo dirigiendo a nosotros ya para concluir el protocolo establecido para esta actividad. Queremos agradecer a todos los presentes, a todos los asistentes, las personalidades, los miembros fundadores honoríficos, intelectuales, historiadores, docentes, académicos, los estudiantes y también el cuerpo administrativo y docente de los centros educativos Escuela Básica Máximo Gómez y también del Instituto Politécnico Máximo Gómez, quienes estuvieron presentes en esta actividad. Agradecer también la presencia de las personalidades, instituciones públicas y privadas, al señor Filpo Mejía, subdirector nacional del programa Promesecal, quien también se encuentra presente con nosotros, y todas las personalidades que pues también se han dado cita en este evento. Antes de